El viento en Pinar del Río no sonaba como antes. Ya no era el murmullo suave que mecía las palmas, sino un susurro de miedo que corría de casa en casa. La noche en que Maylenis Blanco desapareció no fue una noche cualquiera. Fue una noche en la que la confianza, el último pilar de una comunidad ya frágil, se desmoronó. Eran pasadas las 8 de la noche. Maylenis regresaba a su casa, con el cansancio de un largo día de trabajo. En las tranquilas calles de su barrio, las luces de la calle parpadeaban, arrojando una luz tenue y amarillenta sobre las fachadas. Fue en ese momento cuando un vehículo, una guagua oscura y sin insignias, se detuvo junto a ella. De su interior, descendieron dos hombres. Iban vestidos de policías, con uniformes que parecían perfectos, y con una autoridad en su voz que Maylenis, una mujer respetuosa de la ley, no se atrevió a cuestionar. El engaño mortal. Señorita Blanco, necesitamos que nos acompañe. Hay una investigación urgente que requiere de su colaboración. Maylenis, visiblemente nerviosa, miró a su alrededor. El barrio estaba desierto. Intentó preguntar, pero la voz de uno de los hombres se tornó más dura. No haga preguntas. Suba al coche. Esto es por su bien. El miedo le oprimió el pecho, pero la autoridad de sus uniformes era un argumento poderoso. Subió al vehículo, y la puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. Los vecinos que vieron la escena, y que no se atrevieron a acercarse, creyeron que se trataba de un procedimiento oficial. Lo que siguió fue un descenso al infierno. Pocos minutos después, el silencio del barrio se rompió por un grito desesperado. Un grito que no duró mucho. Luego, el sonido de dos disparos y el rugir del motor que se alejaba a toda velocidad. El miedo de los vecinos se transformó en pánico. Cuando la policía real llegó, alertada por las llamadas, era demasiado tarde. El cuerpo de Maylenis yacía en la calle, y las heridas no dejaban dudas de que no había sido un accidente. La revelación de una red criminal. La investigación, que se inició de inmediato, destapó una verdad aún más aterradora. Los uniformes no eran reales, los policías tampoco. Se trataba de un modus operandi de una red criminal que se había infiltrado en la sociedad cubana. Un grupo de criminales que usaban el miedo y el respeto a la autoridad como una herramienta de extorsión y secuestro. El caso de Maylenis no era el primero. En los meses anteriores, se habían reportado varios secuestros y desapariciones que, aunque en su momento se atribuyeron a conflictos personales o a la delincuencia común, ahora encajaban en un patrón. Estos falsos policías no solo operaban en Pinar del Río, sino que sus tentáculos se extendían a La Habana y otras provincias. Utilizaban vehículos robados, uniformes que compraban en el mercado negro y una audacia que les permitía actuar a plena vista de la gente. El miedo de la población se multiplicó. Si la delincuencia podía disfrazarse de autoridad, ¿en quién se podía confiar? El clamor por justicia y el fin de la inocencia. La familia de Maylenis, destrozada por el dolor, clama por justicia. Las redes sociales, que en Cuba son una ventana a la realidad, se inundaron de mensajes de indignación. Miles de cubanos, que se sentían identificados con el dolor de la familia, exigían una limpieza profunda en las instituciones. No bastaba con atrapar a los criminales, se tenía que asegurar que el crimen no pudiera volver a vestirse de uniforme. El caso Maylenis Blanco se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad y un recordatorio doloroso de que la desconfianza, en tiempos de crisis, es la única protección. La trágica muerte de esta joven, que solo quería llegar a su casa, ha encendido una alarma nacional. Ha expuesto la vulnerabilidad de una sociedad que, con el tiempo, se ha acostumbrado a vivir con miedo. En Pinar del Río, el viento ya no susurra. Habla, con voz de mujer, de una justicia que aún no ha llegado y de una paz que, con cada día que pasa, parece más lejana. El sol se alzó sobre Pinar del Río, pero la luz no trajo consuelo. La imagen de Maylenis Blanco se había replicado en carteles, en publicaciones de redes sociales y en las conversaciones susurradas en cada rincón de la isla. El hashtag #Justicia para Maylenis se había convertido en un grito de guerra digital que resonaba en los teléfonos de miles de cubanos, superando la censura y la apatía. La gente ya no solo sentía miedo, sino una furia ardiente contra la impunidad. El despertar de una comunidad. Lo que comenzó como el dolor de una familia, se transformó en un movimiento de protesta silencioso. Los vecinos de Maylenis, que en un principio se habían quedado paralizados por el miedo, se organizaron. No protestaron en las calles, pues sabían que eso sería peligroso, sino que lo hicieron de una manera que las autoridades no esperaban. Cada noche, a las 8, la hora en que Maylenis había desaparecido,
Los vecinos salían a sus puertas. No hablaban, no gritaban, solo encendían una vela, creando un mar de pequeñas luces que iluminaban la calle, un símbolo de su dolor y su exigencia de justicia. La policía local, incapaz de detener una protesta tan pacífica y simbólica, solo podía mirar, impotente. Este acto de resistencia se extendió como un incendio. En La Habana, en Santiago, en Camagüey, miles de personas comenzaron a encender velas a las 8 de la noche, transformando las oscuras calles de Cuba en un vasto memorial por May Lenis. Los vídeos de este movimiento de las velas se hicieron virales, llamando la atención de la comunidad internacional y exponiendo la fragilidad de un gobierno que se había acostumbrado a un control total. La investigación paralela. Mientras tanto, la investigación oficial se movía con una lentitud frustrante. Las autoridades, bajo la presión de la opinión pública, habían hecho algunas detenciones, pero los criminales seguían libres. Fue en este momento que una investigación paralela, dirigida por un grupo de periodistas independientes y activistas, comenzó a desentrañar la red criminal. Utilizando las redes sociales, los periodistas crearon una línea de denuncia anónima. La información que recibieron fue devastadora. Las víctimas no eran elegidas al azar. La red de falsos policías estaba conectada a una lista de nombres de cubanos que habían recibido dinero de sus familiares en el extranjero. Utilizaban esa información para extorsionar a las víctimas, amenazándolas con hacer públicas sus transacciones si no cooperaban. May Lenis, que había recibido una suma considerable de su hermana en Miami para comprar una casa, se había negado a pagar. Su negativa le costó la vida. La conexión de la corrupción. Pero el punto más oscuro de la investigación se reveló con un audio filtrado. Era una conversación entre uno de los líderes de la red criminal y un funcionario del gobierno. El audio, que circuló por las redes de manera anónima, exponía la complicidad. La red no solo operaba con impunidad, sino que lo hacía con la protección de elementos corruptos dentro de las propias fuerzas del orden. Estos funcionarios les proporcionaban información, uniformes y, en algunos casos, hasta vehículos oficiales a cambio de una parte de las ganancias. La delincuencia no solo se disfrazaba de autoridad, sino que estaba entrelazada con ella. La publicación del audio fue un terremoto político. El clamor popular se transformó en una exigencia de purgas y de justicia, no solo para los criminales, sino también para sus cómplices en el poder. El gobierno, que hasta entonces había negado cualquier tipo de corrupción, se vio acorralado. La historia de May Lenis Blanco ya no era solo una tragedia local, sino el símbolo de una lucha nacional contra la corrupción y la impunidad. El movimiento de las velas se convirtió en un faro de esperanza en la oscuridad, un recordatorio de que, a veces, la luz más brillante surge de las tragedias más profundas.